Imagina vivir en un lugar donde una libreta decide qué come tu familia cada mes. Un país donde un médico gana menos que quien limpia las calles. Donde hay días enteros sin luz, ni internet. Ese país existe, y se llama Cuba. Es uno de los destinos más bellos del Caribe, pero también uno de los más difíciles de entender. Aquí casi todos ganan lo mismo, un salario que apenas sirve para sobrevivir, hasta el punto de que el sueldo mensual de un cirujano no paga una sola cena. Por eso hay colas interminables para conseguir comida, familias que convierten su dormitorio en restaurante, o parejas donde incluso lo más íntimo puede depender del dinero. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, vas a descubrir cómo funciona Cuba por dentro, cómo se vive cuando todo escasea, y por qué incluso así la gente sigue bailando y sonriendo. ¡Empezamos! En el corazón del Caribe, rodeado de aguas cristalinas y uno de los mares más bellos del planeta, se alza Cuba. Una isla que, vista desde fuera, parece detenida en el tiempo. Calles llenas de vida, donde autos clásicos siguen rodando como si las décadas no hubieran pasado. Y fachadas que no solo se ven antiguas, sino que parecen guardar historias que aún no se han contado. La Habana, su capital, es el reflejo más claro de esa sensación. Un lugar donde todo se mueve, pero donde, en cierto modo, el tiempo parece haberse quedado atrás. Cuba es, además, la isla más grande del Caribe, un enclave estratégico entre América del Norte, América Central y el resto de las Antillas. Durante siglos fue conocida como la Perla del Caribe, una isla codiciada por sus ciudades coloniales como La Habana y Trinidad, por sus playas de arena blanca en Varadero, y por una belleza natural que la convirtió en uno de los territorios más deseados del mundo. Pero detrás de esa imagen de postal existe otra realidad mucho más cruda. En este país casi todos ganan lo mismo, pero ese dinero apenas alcanza para sobrevivir. Por eso, para muchos cubanos, hay semanas en las que conseguir comida depende más de la suerte que del dinero, o incluso de una libreta donde el gobierno decide qué puedes comprar y en qué cantidad. Por estas realidades, en Cuba, la vida no se organiza, se improvisa. Y existe una palabra que lo define todo: resolver. Resolver no es solo una palabra para los cubanos, es más bien una forma de vida. Es aprender a adaptarse cuando no hay otra opción, a inventar soluciones donde no existen y a reutilizar todo porque nada se puede desperdiciar. Ya que en esta realidad aparecen oficios y formas de ganarse la vida que, vistas desde fuera, parecen sacadas de una novela de ficción. Personas que viajan al extranjero con maletas vacías y regresan cargadas de ropa, medicamentos o electrodomésticos que luego revenden pieza a pieza. Familias que convierten su dormitorio en restaurante improvisado, cocinando con lo justo para unos pocos clientes, porque no pueden permitirse más. Gente que desmonta un ventilador roto para reparar otro, y con las piezas sobrantes intenta crear un tercero. Realidades que en cualquier otro lugar parecerían imposibles. Más adelante en este viaje, descubriremos estas profesiones y formas de vida tan sorprendentes y duras. Pero antes, es necesario entender que la necesidad de sobrevivir es la que ha creado estas nuevas reglas. Por eso los cubanos inciden en resolver su realidad. Resolver para ellos es sobrevivir con un simple plato de arroz, estirando lo poco que tienen para que dure un día más. Es abrir la despensa y calcular no qué quieres comer, sino cuánto puedes permitirte gastar hoy, sin quedarte sin nada para mañana. Es arreglar un coche de hace más de 50 años con piezas improvisadas, muchas veces creadas a mano, porque las originales dejaron de existir hace décadas. Cocinar cuando vuelve la luz, aunque sean las 3 de la madrugada. Es guardar cualquier objeto, por insignificante que parezca, porque en algún momento podría convertirse en algo útil. Es aprender a moverse en un sistema donde el dinero no siempre resuelve los problemas, pero la creatividad sí puede marcar la diferencia. Este es el día a día de los cubanos hoy. Pero lo que realmente cambió este país ocurrió mucho antes. Pocos saben que Cuba no siempre fue así. Durante décadas, la isla estuvo guiada por una idea tan simple como ambiciosa, un principio que marcaría su destino: la igualdad absoluta.
Inspirado en corrientes como el socialismo revolucionario y el marxismo, el objetivo era claro: eliminar las diferencias, repartir la riqueza, construir una sociedad donde el Estado protegiera a cada ciudadano desde la cuna hasta la muerte. No era solo una teoría, era una promesa. A mediados del siglo XX, Cuba empezó a mirar hacia ese horizonte. Un sistema donde la riqueza no perteneciera a unos pocos, sino a todos. En 1959, tras la revolución, ese proyecto comenzó a materializarse. Figuras como Fidel Castro o Ernesto Che Guevara se convirtieron en los rostros visibles de esa transformación. La promesa era construir una sociedad más justa, sin desigualdades. Y durante un tiempo, en ciertos aspectos, pareció funcionar. La educación y la sanidad se consolidaron como pilares accesibles para toda la población. Pero la historia rara vez sigue el camino previsto. Con el paso de los años, no fue el ideal lo que cambió, sino la forma de aplicarlo. Y poco a poco, casi sin hacer ruido, el mismo sistema que prometía igualdad terminó generando nuevas formas de desigualdad. Porque tal vez el problema nunca fue la utopía. Tal vez el verdadero desafío fue otro: intentar encajar al ser humano dentro de ella. Lo que nació con la intención de ser para todos, empezó con el tiempo a no alcanzar para casi nadie. Y es justo en ese punto donde la historia deja de ser solo un caso concreto y se convierte en algo mucho más universal. Porque al final, todo se reduce a una misma duda: ¿quién o qué crees que fue el culpable de que en Cuba no funcionase? Nos encantará leerte, porque tal vez el problema nunca fue la idea, sino algo mucho más difícil de controlar: el propio ser humano, sus decisiones, sus intereses, su forma de ejercer el poder cuando lo tiene. Es precisamente ahí donde todo empezó a cambiar. Y así, lo que antes parecía garantizado, dejó de serlo. El acceso a recursos básicos comenzó a limitarse. Lo básico dejó de ser abundante y empezó a convertirse en un bien más escaso que nunca, hasta el punto de que el país tuvo que crear un sistema único en el mundo. Un sistema diseñado para decidir cuánto y cuándo puede comer cada familia: la libreta de abastecimiento. Este sistema apareció en 1962, en un momento en el que el país empezaba a enfrentarse a la escasez de productos básicos. Dentro de ese ideal del todo para todos, la intención era clara: garantizar que nadie se quedara atrás. Sin importar su trabajo, su nivel económico o su situación, todos recibirían lo mismo. Así, lo básico no dependería del dinero, sino del propio sistema. Sobre el papel, parecía una solución justa, pero llevar esa idea a la práctica fue mucho más complejo, porque alguien tenía que decidir qué recibe cada persona, cuánto y cada cuánto tiempo. Y así nació un sistema completamente organizado y controlado desde el Estado. Un modelo donde nada se deja al azar. Las cantidades, los productos, incluso los tiempos, no dependen del mercado, sino de una planificación central. Pero lo más revelador no es la teoría, es cómo aterriza en la vida real. Cada familia en Cuba recibe una libreta. Pequeña, sencilla, casi discreta a primera vista. Un cuaderno físico donde queda registrado qué le corresponde a cada miembro del hogar. No es opcional, es literalmente la puerta de acceso a productos básicos. En ella se anotan los alimentos asignados y el momento exacto en el que pueden recogerse. Normalmente mes a mes, con cantidades fijas, limitadas. Pero hay un detalle que muchos desconocen. La libreta empieza a formar parte de tu vida, desde el mismo momento en que naces. Cuando un bebé llega al mundo, no solo se inscribe en el registro civil, también debe ser dado de alta en la OFICODA. Desde ese instante, ese niño ya tiene asignada su cuota de leche, durante años, y productos específicos como compotas. Es, en cierto modo, su primer vínculo con el sistema, y también el último. Porque cuando una persona muere, la familia tiene un plazo limitado para darla de baja en la libreta. Si no lo hacen y siguen retirando sus productos, están cometiendo un delito. Pero en tiempos de escasez, la realidad es más compleja. Algunas familias retrasan ese trámite. Unos gramos más de arroz, un poco más de pan, pequeñas cantidades que pueden marcar la diferencia. La libreta no es digital, es papel. Un cuaderno sencillo donde el bodeguero anota a mano con bolígrafo lo que retiras, cada marca,
Cada anotación es parte de un registro casi íntimo de tu vida cotidiana. Perderla no es un simple descuido, es un problema serio, porque hasta que no consigues un duplicado, pierdes el acceso a esos productos. Y ahí es donde el sistema muestra otra de sus capas. No todos reciben lo mismo. Depende de tu edad, de tu estado de salud. Existen dietas médicas. Si padeces ciertas enfermedades, puedes acceder a productos adicionales como leche o carne. Y también existen situaciones curiosas, casi irónicas. Durante años en la libreta aparecía pescado, pero como rara vez llegaba, lo sustituían por pollo. La gente terminó llamándolo con humor, el pollo por pescado. Pero la libreta no solo incluye comida. También puede darte acceso a jabón, detergente, incluso tabaco o combustible para cocinar en épocas de escasez. Es mucho más que un sistema alimentario. Es un sistema de vida. Y aún así, hay algo que muchos malinterpretan. La libreta no te da comida gratis. Te da el derecho a comprarla a un precio muy bajo, pero tienes que pagar. Y si ese mes no tienes el dinero, pierdes tu parte, así de simple. Para conseguir esos productos, las personas deben acudir a las bodegas, pequeñas tiendas estatales del barrio, lugares donde no eliges qué comprar, sino que presentas tu libreta y recibes lo que te corresponde. El dependiente revisa, anota, marca lo que ya has retirado. Si un producto se agota, no lo recibes. Y en muchos casos, no hay reposición. La libreta no se adapta a ti. Eres tú quien tiene que adaptarse a ella. Arroz, azúcar, huevos, algo de pollo en ocasiones, un poco de aceite, cantidades muy concretas, limitadas y sobre todo insuficientes, porque esa libreta no cubre todo el mes, ni mucho menos. En muchos casos apenas alcanza para unos pocos días. Y aquí aparece otra realidad menos visible. Existen libretas que siguen activas, aunque sus dueños ya no estén. Personas que emigraron, pero nunca fueron dadas de baja. Esas libretas circulan en el mercado informal. Se alquilan, se venden, porque garantizan acceso a productos subsidiados, a precios que fuera de ese sistema serían impensables. Incluso momentos especiales han pasado por este sistema. Durante años, cuando una pareja se casaba, podía acceder a una dieta de boda, un pequeño extra, algo de comida, bebida, incluso en algunos casos una noche en un hotel, una celebración, controlada también desde el papel. Y con el paso del tiempo, la situación ha ido cambiando. Hoy muchos de los productos que antes eran habituales simplemente no llegan. Café, azúcar, alimentos básicos. La libreta sigue existiendo, pero cada vez está más vacía. Y lo que un día fue símbolo de seguridad, para muchos, se ha convertido en un recordatorio constante de escasez. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque lo que falta hay que conseguirlo fuera. Pero fuera no siempre hay. Y si lo hay, no siempre es accesible. Hay días en los que las personas hacen cola durante horas, sin saber exactamente qué van a poder llevarse a casa. Simplemente esperan, a ver qué ha llegado, a ver si hay algo. Porque incluso dentro del propio sistema, no siempre está garantizado que todo llegue. Y eso convierte algo tan básico como comer en una incertidumbre diaria. La libreta no solo limita lo que comes, también condiciona cómo vives, cómo organizas tu día o tu semana. Y cuando lo básico no alcanza, empiezan a aparecer otras formas de conseguirlo. Personas que recurren a mercados alternativos, donde los precios son mucho más altos. Gente que trae productos del extranjero para venderlos dentro del país. Intercambios entre vecinos, un sistema paralelo que no está escrito en ninguna libreta, pero que forma parte del día a día de millones de personas. Porque cuando se trata de alimentar a tu familia, las reglas cambian. Y aquí es donde todo se vuelve aún más complejo, porque ya no se trata solo de lo que tienes, sino de hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguirlo. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer por tu familia? Será genial leer vuestros comentarios, porque más adelante en este vídeo vamos a descubrir algunos de los límites que muchos cubanos están dispuestos a cruzar. Lo más sorprendente es que este sistema de libreta de abastecimiento sigue existiendo hoy, más de 60 años después, formando parte del día a día de millones de personas. Un sistema único en el mundo, que nació con la intención de ayudar, pero que con el tiempo se ha convertido en el reflejo de una realidad mucho más compleja. Pero incluso con este sistema, hay algo que lo complica todo aún más: la vida diaria en Cuba.
Porque muchas veces no se trata solo de lo que puedes conseguir, sino de cuándo y de si puedes o no usarlo. En muchas zonas del país, los apagones forman parte de la rutina. Cortes de luz que pueden durar horas, y en algunos casos, repetirse varios días a la semana. Esto significa que algo tan básico como conservar alimentos se convierte en un reto constante. Cuando se va la luz, las neveras dejan de funcionar, y todo lo que hay dentro empieza a echarse a perder. Carne, leche, comida cocinada, productos que en cualquier otro lugar durarían días, aquí pueden estropearse en cuestión de horas. Por eso muchas familias evitan comprar en grandes cantidades. Compran lo justo para el día, o para 1 o 2 días como mucho, porque no saben cuándo volverá a irse la electricidad. Y cuando la luz regresa, todo cambia. No importa la hora. Puede ser de madrugada a las 2 o a las 3 de la mañana. Pero es en ese momento cuando muchas personas aprovechan para cocinar, preparar comida o incluso organizar la casa. No porque quieran, sino porque es el único momento en el que pueden hacerlo. Aquí, la rutina diaria deja de depender del reloj y empieza a depender de algo mucho más impredecible: la electricidad. Una electricidad que muchas veces no llega, no por casualidad, sino por un sistema que lleva años funcionando al límite. Gran parte de la energía en Cuba se genera en centrales térmicas muy antiguas, algunas con más de 30 o incluso 40 años de uso. Instalaciones que requieren mantenimiento constante y que en muchos casos funcionan con dificultades o se detienen por averías. A esto se suma otro problema clave: el combustible, porque muchas de estas centrales dependen del petróleo y cuando el suministro falla o se reduce, la producción eléctrica también cae. Y ahí es donde aparece el desequilibrio. El país necesita más energía de la que puede generar en determinados momentos, especialmente en horas de calor, cuando millones de personas utilizan ventiladores o aires acondicionados al mismo tiempo. Y cuando la demanda supera a la oferta, hay que tomar una decisión: cortar, organizar apagones, repartir la electricidad por zonas y por horas, para evitar que todo el sistema colapse. Por eso, en algunos lugares, los cortes no son aleatorios, están programados y pueden repetirse varios días a la semana. Así, lo que debería ser algo constante se convierte en algo intermitente, algo que va y viene, y que termina marcando el ritmo de la vida diaria de millones de personas. A esto se suma el acceso a Internet, un acceso tan limitado que algo tan simple como ver un vídeo puede convertirse en un auténtico desafío. En muchos lugares de Cuba, cargar un vídeo como este puede llevar minutos o incluso horas. La conexión es lenta, inestable y en muchos casos demasiado cara en relación a los salarios. Por eso, durante años, surgió una solución que todavía se mantiene, que parece sacada de otra época: personas que descargan contenidos, series, películas, vídeos de YouTube, cuando tienen acceso a una mejor conexión, y luego los distribuyen físicamente, en memorias USB, en discos duros e incluso en DVDs. Gente que copia, organiza y vende estos contenidos cada semana, creando una especie de catálogo informal que pasa de mano en mano. Lo que en otros países está a un clic de distancia, aquí requiere otros tiempos y otros métodos. Es como si Internet se hubiera quedado congelado en el tiempo. Este sistema, conocido popularmente como el paquete, se ha convertido en una de las principales formas de acceso al entretenimiento y la información para millones de personas. Un Internet sin conexión directa. Un Internet que se compra, que se comparte y se espera. Porque en Cuba, el mundo digital no funciona como en el resto del mundo. Aquí, ver un vídeo no siempre depende de tener conexión, sino de que alguien lo haya descargado antes por ti. Y si estás viendo esto desde un DVD, una memoria o cualquier otro formato, o si tienes la suerte de estar viéndolo online, suscríbete ahora a Mundo Sin Censura, porque lo que descubres aquí es parte de una realidad que muy pocos conocen. Aunque en los últimos años ha mejorado, este acceso a Internet sigue siendo limitado, inestable y caro en comparación con los salarios. Hay momentos en los que simplemente desaparece, zonas donde la conexión es tan débil que enviar un WhatsApp puede llevar varios intentos, y lugares donde la gente se reúne en puntos concretos, buscando señal como si fuera un recurso más. Otra realidad que sorprende a cualquier visitante que descubre Cuba son las viviendas. En ciudades como La Habana, muchos edificios llevan décadas sin ser renovados,
otro reflejo de esta realidad tan distinta al resto del mundo. Fachadas deterioradas, estructuras antiguas y viviendas compartidas por varias generaciones. No es raro ver casas donde conviven abuelos, padres e hijos en espacios muy reducidos, adaptando cada rincón para poder seguir viviendo allí. Pero aún así, la vida continúa. Las calles siguen llenas. La gente habla, ríe, comparte. Porque si algo define a Cuba, es su capacidad de adaptación. Aquí cada problema tiene una solución improvisada, cada obstáculo una alternativa y cada día un nuevo reto que superar. Pero aún así, lo más sorprendente no es todo esto. Lo verdaderamente impactante es cómo la gente ha aprendido a moverse dentro de este sistema. Cómo han creado nuevas formas de ganarse la vida. Cómo han convertido la necesidad en oportunidad. Pero antes de entrar en esos detalles, te hago una pregunta. Si vivieras en un lugar así, ¿a qué crees que podrías dedicarte para salir adelante? Será muy interesante leer vuestros comentarios, porque lo que vas a ver ahora no se parece a nada de lo que imaginas, pero es completamente real, ya que lo más sorprendente de Cuba no es solo cómo se vive, sino a qué se dedica la gente para poder seguir adelante. Porque cuando lo básico no alcanza, aparecen formas de ganarse la vida que, vistas desde fuera, parecen imposibles. Una de las más llamativas es la de las llamadas mulas, personas que viajan al extranjero con maletas prácticamente vacías y regresan cargadas de productos que dentro de la isla son difíciles de conseguir. Ropa, medicamentos, pequeños electrodomésticos o incluso piezas específicas que luego venden poco a poco. Cada viaje está medido al detalle: qué llevar, cuánto traer, a quién venderlo. No es solo un desplazamiento, es una estrategia, porque en muchos casos un solo viaje puede marcar la diferencia entre llegar o no a fin de mes. Y todo esto ocurre en silencio, sin grandes anuncios. Funciona a través de contactos, conocidos y recomendaciones. Un sistema paralelo que no aparece en ningún sitio, pero que mueve buena parte del día a día. Otro caso que parece sacado de otra época es el de los boteros, conductores que utilizan coches de hace más de 50 o 60 años para transportar personas dentro de las ciudades. Vehículos que, en cualquier otro lugar, estarían en un museo, pero que aquí siguen funcionando gracias a una ingeniería casi artesanal. Motores adaptados con piezas de otros coches, soluciones improvisadas, arreglos constantes. Y aún así, recorren kilómetros cada día. No solo transportan personas, mantienen viva una parte esencial de la economía diaria. También están los paladares, pequeños restaurantes montados dentro de casas particulares. Aquí no hay grandes cocinas industriales ni cartas extensas. Hay lo que se ha podido conseguir ese día. Y con eso, se crea un menú. Familias enteras organizadas para cocinar, servir y atender, convirtiendo su propio hogar en una fuente de ingresos. En muchos casos, mientras unos comen, otros duermen en habitaciones más pequeñas o reorganizan su espacio para poder seguir adelante. Y luego está una de las mayores contradicciones del país. Personas altamente cualificadas, médicos, ingenieros, profesores, que deciden dejar su profesión porque ganan más en la calle. Porque el acceso a turistas o a moneda extranjera cambia completamente las reglas del juego. Aquí, el esfuerzo académico no siempre se traduce en una mejor calidad de vida. Y eso transforma por completo la forma en la que la gente entiende el trabajo. Porque en Cuba no siempre gana más el que más sabe, sino el que mejor se adapta, el que encuentra la oportunidad, el que sabe resolver. Pero incluso todo esto a veces no es suficiente, porque cuando el sistema aprieta y las opciones se reducen, hay personas que cruzan una línea aún más compleja. Una línea donde el trabajo deja de ser solo trabajo y entra en un terreno mucho más personal, un terreno donde incluso lo más íntimo puede convertirse en una forma de sobrevivir. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En Cuba, existen situaciones en las que el vínculo entre dos personas no depende solo del sentimiento, sino también de las oportunidades que puede generar. Relaciones que nacen en la calle, en un bar o en una conversación casual, pero que en muchos casos están marcadas por una realidad económica. Personas que ven en el contacto con extranjeros una posibilidad, una salida, una mejora en su calidad de vida. Y en ese contexto,
la línea entre lo emocional y lo práctico se vuelve muy difusa. Porque cuando se trata de avanzar o incluso de ayudar a la familia, las decisiones cambian para todos y dejan de ser simples. Desde fuera puede resultar difícil de entender, pero dentro de la isla forma parte de una realidad mucho más compleja, donde las relaciones humanas también se ven influenciadas por el entorno. En Cuba, la forma de relacionarse es cercana, directa e intensa. La conversación fluye, el contacto es natural y la conexión entre personas se construye de forma rápida. Y en medio de ese contexto social, también aparecen dinámicas donde el vínculo no es solo emocional. Personas que buscan en ese contacto una oportunidad para mejorar su situación, acceder a recursos o incluso abrir una puerta hacia otro tipo de vida. Este fenómeno dentro del país tiene incluso un nombre propio. Se les conoce como jineteras, un término que en su origen no hacía referencia a lo que muchos imaginan desde fuera, sino a la idea de montarse en una oportunidad, de subirse a una situación que puede cambiar tu vida. Con el tiempo, la palabra ha evolucionado y hoy se utiliza para describir estas dinámicas donde las relaciones íntimas pueden estar influenciadas por la necesidad y las circunstancias. Pero reducirlo solo a una etiqueta sería simplificar demasiado, porque no siempre se trata de algo superficial. En muchos casos, son relaciones que evolucionan, que se mantienen en el tiempo y que incluso terminan en vínculos más profundos. Pero lo que las hace diferentes es el punto de partida. Una realidad, la de este país, donde, como ves, las circunstancias influyen tanto como los sentimientos, y donde, en ocasiones, la necesidad obliga a replantear límites que en otros lugares parecen inamovibles. Y que refleja, una vez más, hasta qué punto el entorno puede moldear la forma en la que las personas viven y se relacionan. Porque, como estás viendo en Cuba, sobrevivir no solo implica encontrar comida o ingresos, también implica adaptarse en todos los sentidos. Si has llegado hasta aquí, tal vez te estés preguntando algo. ¿Es posible visitar un lugar así y disfrutarlo? La respuesta es sí, pero no de la forma en la que imaginas. Viajar a Cuba no es como viajar a cualquier otro país. Aquí, incluso siendo turista, también entras en un sistema diferente. Para empezar, llegar es relativamente sencillo desde Europa o América. Existen vuelos directos desde ciudades como Madrid, Miami o Ciudad de México, y en la mayoría de los casos solo necesitas un visado turístico, conocido como tarjeta turística, que suele ser fácil de obtener. Pero una vez aterrizas, la experiencia cambia. Porque en Cuba, el dinero no funciona como en otros lugares. Durante años han existido diferentes monedas y sistemas de cambio, y aunque oficialmente todo se ha unificado, en la práctica siguen existiendo diferencias importantes. No siempre podrás cambiar dinero libremente como en otros países, y en muchos casos, el valor real del dinero depende del contexto, del lugar y de a quién le preguntes. Aquí aparece una de las mayores sorpresas para muchos viajeros, ya que Cuba no es tan barata como podría parecer. Un café puede costar entre 2 y 4 dólares, una comida sencilla, entre 10 y 20, y una cena para dos en un restaurante turístico puede superar fácilmente los 40 o 50 dólares. Precios que, comparados con los salarios locales, resultan completamente desproporcionados. Ya que en Cuba, como sabes, la mayoría de las personas gana cantidades muy similares, independientemente de su profesión. Un médico, por ejemplo, puede tener un salario medio equivalente a unos 30 o 40 dólares al mes, y en muchos casos, no muy diferente al de otros trabajos del día a día, como limpiar calles, cuidar jardines o cualquier empleo básico. Esto significa que una sola cena en un restaurante pensado para turistas puede costar más que todo un mes de trabajo de un cirujano. Una realidad que rompe por completo cualquier lógica, y que explica por qué, para muchos cubanos, acceder a este tipo de lugares simplemente no es una opción. Pero eso no es todo. También existen diferencias claras entre lo que paga un local y lo que paga un turista. Zonas específicas, restaurantes adaptados, servicios pensados para visitantes. Una especie de realidad paralela dentro del mismo país. En cuanto al alojamiento, La Habana ofrece desde casas particulares hasta hoteles, pero incluso aquí hay matices.
Una habitación para dos puede costar entre 30 y 100 dólares por noche, dependiendo del lugar. Y aunque algunos hoteles y alojamientos cuentan con generadores propios, no todos pueden garantizar electricidad constante. Lo mismo ocurre con Internet. En muchos casos, tendrás que conectarte en puntos concretos, comprar tarjetas de acceso o adaptarte a una señal limitada. Porque aquí, incluso como visitante, no tienes control total sobre tu experiencia. Y eso es precisamente lo que hace a Cuba diferente. No es un destino cómodo, no es un viaje predecible, es una experiencia, una en la que, igual que sus habitantes, tú también tendrás que aprender a adaptarte. Y tal vez por eso, quienes lo visitan no lo olvidan. Con todo lo que has visto, ¿qué nota le pondrías a este país del 1 al 10? Te leemos en comentarios, porque Cuba no se entiende, se vive. Y si quieres seguir descubriendo lugares que no son como te los cuentan, quédate porque lo que viene es tal vez más sorprendente. Pincha en el vídeo, lo vas a disfrutar.